Ok, ya estamos grabando. Entonces, jóvenes, bienvenidos al curso Aplicaciones con microcontroladores. En este caso va a ser un curso, me parece a mí que es muy interesante porque empezamos a jugar con lo que son los microcontroladores. Tal vez algunos me parece que ya estuvieron en aplicaciones FPGA y tal vez fue un poco más abstracto, por así decirlo. En el caso de los microcontroladores es un poco, a mi parecer, más intuitivo. Vamos a utilizar un lenguaje que se llama Pixel, que es muy parecido a C++, y vamos a hacer varios ejercicios, así como también una prácticas y proyecto que va a estar enfocado al tema IoT. Entonces, creo que va a ser un curso muy interesante y va a ser muy práctico. Con respecto a la metodología del curso, los que han llevado curso conmigo saben que normalmente manejo lo que es a las 6:30, ustedes entran al campus, revisan todo lo que es el material, lo leen, lo vean por encima, y después ya a las 6:30 ya nos conectamos por ese link, que únicamente va a ser el mismo link para todo, para todas las clases síncronas, y de ahí yo voy a explicarles y voy a mostrarles ejemplos y demás. Posterior a esa sesión síncrona, que normalmente va a durar entre una hora, hora y media lo mucho, vamos a, después de esa hora y media hora, ustedes van a iniciar con la práctica. Normalmente yo la práctica la dejo para un máximo de entrega de una semana. Lo ideal es que ustedes ojalá lo hagan una vez termine la sesión síncrona y puedan terminarla para salir de eso. Pero igual les doy chance hasta una semana para que lo puedan presentar. Entonces, esa va a ser la logística, bueno, o la metodología de este curso, así como los que ya han llevado conmigo en esta modalidad virtual. No sé si hay alguna duda o consulta con respecto a ese punto. Importante mencionar también que durante las sesiones, ya sea antes o después de la sesión síncrona, ustedes pueden comunicarse conmigo vía WhatsApp. Entonces, para los que no tengan el número, aquí lo pongo en el chat. Importante, sí, no me escriban fin de semana ni después de las 10 de la noche. Si me escriben durante la hora de la clase, obviamente les voy a dar prioridad. Si me escriben fuera de horario de clases, apenas me desocupo un momento, les respondo. Entonces, esa sería la forma en que puedan comunicarse conmigo de forma más sencilla. De igual manera, si quieren hacerlo por correo, también está esa posibilidad. En el caso del correo no es tan habitual que lo esté revisando cada rato, pero igual y lo estoy revisando. Ok, no sé si hay más dudas o consultas. Ok, me parece que a todos les he dado cursos. No sé si hay alguien nuevo que nunca le ha Sí, dado un curso. sí, por eso creo que no hay dudas, porque ya más o menos sabemos el trato con usted. Ok. Entonces, vamos a proceder con la lectura del programa para dar ya inicio a lo que es el curso. Entonces, me confirman si logran ver la pantalla. Sí, profe. Perfecto. Entonces, como les comentaba, aquí va a estar el link de todas las clases. Esto va a ser el mismo para todas. Y aquí va a estar lo que es el programa, por si quieren repasarlo, que es el que vamos a tocar el día de hoy. Igual aquí van a estar las diferentes unidades. Entonces, empezando con el programa. Este sería el curso de aplicaciones de microcontroladores. No vamos a leerlo todos por no extendernos mucho. Voy a leer las partes principales. Es un curso de modalidad trimestral, es un curso teórico práctico. En este caso vamos a ver un poco de teoría al principio y ya después casi que el 70% del curso va a ser realizar proyectos o tareas. En este caso el proyecto grande y tareas pequeñas. En el caso del curso se pretende diseñar diferentes dispositivos de control digital mediante el uso de los microcontroladores programables.
utilizando herramientas e instrumentos necesarios que permitan la asimilación de los conceptos teóricos y prácticos relacionados con ese tipo de tecnología para el diseño de sistemas electrónicos. Las principales temáticas para desarrollar están enfocadas en aspectos básicos de la estructura de los microcontroladores, set de instrucciones y programación de dichos dispositivos, con los que se desea diseñar sistemas de control eficientes y a un bajo costo. Eso es algo muy importante. Casi todos ustedes, por lo menos la mayoría, creo yo, que ha tenido alguna experiencia con el famoso Arduino. El Arduino es sumamente barato, pero con que sea barato no significa que sea malo. Entonces, trabajar y desarrollar aplicaciones con microcontroladores no es algo tan costoso como lo es desarrollar aplicaciones con PLCs o con algún tipo de dispositivo industrial que sí tienen un costo muy elevado. Entonces, es una opción válida siempre y cuando se tengan, obviamente, todas las consideraciones de que si yo hago una solución con un microcontrolador, no lo puedo colocar en un punto de mucha vibración o con mucho polvo, con mucha suciedad, porque probablemente sí vaya a verse afectado. Se va a utilizar una metodología participativa donde se combinen los elementos teóricos con la práctica, utilizando diferentes técnicas didácticas que se facilite el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se realizarán ejercicios y tareas que culminarán con la elaboración de un proyecto final de aplicación. La evaluación del curso será formativa y sumativa. Entonces, ya los propósitos ustedes lo pueden leer con más tranquilidad. Aquí lo que es los contenidos temáticos. Vamos a ver lo que es en la unidad 1, la arquitectura del microcontrolador. Eso lo vamos a ver el día de hoy. Después la unidad 2, lista de instrucciones. Después en la unidad 3, configuración del microcontrolador. Vamos a ver cómo configurarlo, porque él tiene muchísimas opciones de configuración, tanto para interruptores como contadores, puertos de entrada y salida, convertidores analógicos digitales, tiene otras opciones que son para lo que es ahorro de energía, lo que normalmente podemos utilizar estos microcontroladores con baterías. Entonces, un modo sleep, por ejemplo, que es de bajo consumo, nos va a ayudar a que la batería tenga una mayor duración. Ya después entramos a la parte de programación, donde vamos a trabajar con circuitos con microcontroladores, con un laboratorio virtual, y vamos a seguir trabajando con diferentes tipos de herramientas para lo que es la programación. Y ya la última unidad, que es la que más se extiende, que es la unidad número 5, vamos a hacer diferentes prácticas. Aquí vienen algunos ejemplos, pero vamos a hacer más de estos. Como les mencionaba, la metodología va a ser una metodología participativa con interacción del docente y estudiante a través de la realización de muchas prácticas de programación. El profesor explicará los conceptos, nociones básicas de la programación de microcontroladores, haciendo uso de un equipo audiovisual con el fin de demostrar las definiciones, comandos, etcétera, para desarrollar las prácticas y proyectos cortos en cada lección y un proyecto final de diseño. Se establecerá el curso una participación activa de los estudiantes para que de esta forma desarrollen un proceso de aprendizaje integral y se logren aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes en el ámbito profesional. Lo que es la evaluación del curso va a ser 2 pruebas de 25% cada una, prácticas en clase, llámese esto, tareas, asignaciones cortas, prácticas, todo lo que vayan a realizar posterior a la clase sincrónica, ya sea que se entregue en una semana o se entregue el mismo día, todo eso va a valer un 25%. Entonces, para que lo consideren y no, por decirlo así, en algunos casos no las hacen y es un porcentaje importante. Entonces, siempre tenganle cuidado con esto. El proyecto final vale un 25% y al final todo eso suma un 100%. Como cambio importante este cuatrimestre, aquí les coloco esta nota, los exámenes de reposición y de sustitución se van a realizar de forma presencial en las instalaciones de la UTN. Eso de acuerdo con el acuerdo tomado en el Consejo Académico de Directores de Carrera de la Sede del Pacífico con este oficio. Entonces, jóvenes, cuando tengan que reponer algún examen o si vayan a sustitución, va a ser presencial y eso no hay excepciones. Entonces, para que lo consideren en estos casos. Con el tema de la bibliografía, hay varias opciones. En el caso del 90, yo les voy a dar material para que ustedes puedan apoyarse, pero si quieren material adicional, puede ser el Morris, que es un curso o un libro más bien de diseño digital para las bases, si sienten que no están muy bien de bases. También está este de Palacios, que está enfocado en este microcontrolador, que es el que de la misma familia con el que vamos a trabajar.
Y también hay otro por acá que es el, vamos a ver dónde estaba, el Valdés. También es un libro que pueden apoyarse. Lo que es el cronograma, vamos a trabajar en 13 semanas. Hoy vamos a ver la unidad 1, como mencionaba. Después vamos a la unidad 2, la 3, que son normalmente de 2 o 3 semanas. Después la 4 y por último la 5. Probablemente por acá se va a extender un poco más la 5 para ver más ejercicios. Entonces, esto va a ser la forma en que vamos a llevar a cabo este curso. No sé si hay alguna duda, consulta por acá. Ok, entonces, nada más ahí para comentarles, este proyecto final práctico, normalmente yo lo dejo como a mitad de cuatrimestre, para que ya ustedes tengan las bases para poder desarrollar e ir iniciándolo. El proyecto, la idea mía es desarrollar algo relacionado con IoT, que es Internet de las Cosas, que está algo muy de moda y es algo muy importante para que ustedes lo vayan también desarrollando en su carrera. Entonces, es algo que vamos a ir desarrollando a partir de la mitad de cuatrimestre para adelante. Entonces, jóvenes, ese sería el programa. Profe, yo tengo Y una ya, pequeña duda. Profe, adelante. bueno, una consulta. No sé si es posible, bueno, para el proyecto supongo que tal vez tengamos que comprar algunos componentes o todo será así, en virtual, digamos. El proyecto normalmente lo manejo virtual, pero va a depender mucho también del tema de las restricciones. Si nos dejan ir más gente a un lugar, a un aula, y podríamos hacer una presentación de proyectos ya presencial. Pienso yo que tendría mayor valor agregado para ustedes trabajar con equipos reales, porque no es lo mismo trabajar con un simulador que trabajar ya con un PIC, como tal, un microcontrolador real, ya trabajarlo en una protoboard y demás. Sí, Igual la profe, universidad tiene equipos y podría eventualmente tramitarse como préstamo, que ya se ha hecho anteriormente. profe, ¿y las parejas de cuánto integrantes son el proyecto? Me parece que ustedes son como 19, entonces probablemente van a ser de 3. No, está bien, Un gracias. grupo de 2. Perdón. No, está bien, gracias. Ok, de acuerdo. Entonces, jóvenes, para esta semana entraríamos con lo que es la unidad 1, que es la introducción a la arquitectura microcontrolador. Entonces, para que de primera mano ya ustedes lo vayan conociendo. Y vamos a ver un modelo en específico, que es el 16F873A. Este es un microcontrolador de gama media, no es ni el más poderoso ni el más básico, sino que sí es un microcontrolador que desempeña un rango medio dentro de las capacidades que puede tener en este caso de la marca Microchip, que es el fabricante de este PIC, o el PIC como tal. Hay otros fabricantes que vamos a mencionar ahorita, pero de los más famosos está el de Microchip, que es de este famoso PIC. Está el 14, está el 16, están los 18, están los 21. En sí, ya hay varios modelos, así como hay modelos de carros, así también hay modelos de microcontroladores y de otros equipos. Y acá les dejo este manual, no para que se lo lean hoy, por ejemplo, sino para que lo puedan hojear. Hoy hay una tarea que es con respecto a este manual, pero para que lo vayan conociendo un poco, no es que tienen que leerse las 234 páginas, pero sí una ojeada, y también con la práctica que van a hacer hoy se van a detallar o profundizar un poco más y conocer un poco más lo que es el manual. Ese sería el manual del PIC. Y acá está lo que es un manualito, que es un resumen, que yo les pongo ahí de tarea
leerse el capítulo 1 nada más. Solo el capítulo 1, que es la introducción. Solamente son 16 páginas. Eso sí, lo ideal es que se lo lean hoy o más tardar igual en estos días para que quede fresca la materia y de esa manera le saquen más provecho. Si tienen dudas, de una vez me consulten. Ok, entonces, eso sería lo que está por acá. Aquí va a quedar la grabación de la clase. Y hoy vamos a ver entonces lo que es el tema 1. ¿Me dicen si lo ven bien ahí? Sí, profe. Sí. Ok, listo. Entonces, jóvenes, la unidad 1 trata sobre lo que es la introducción a este PIC específicamente. Sin embargo, aunque nosotros hablemos de este PIC o este modelo, fácilmente podemos ampliarnos a otros modelos, no solamente solo a este. De igual manera, si conocemos bien y ya aprendemos bien de uno, fácilmente podemos emigrar incluso a otras marcas. Simplemente es adaptarnos un poco a lo que es el software que usan y prácticamente es el mismo principio que está basado todo en el principio del funcionamiento de un microprocesador. Pero el PIC, además de tener lo que tiene un microprocesador, tiene periféricos adicionales que nos permiten, a un bajo costo, trabajar y realizar proyectos como por ejemplo un horno, por ejemplo controlar de un ascensor o un control de una máquina de capuchino, etc. Todo ese tipo de aplicaciones que no son tan elaboradas, que no son de tanto procesamiento, pero que nos necesitamos para, en este caso, cierto nivel de CPU, pero necesitamos también lo que son periféricos, como entradas y salidas analógicas y ese tipo de cosas que un procesador como tal no tiene, sino que hay que agregarle módulos, hay que agregarle tarjetas integradas adicionales. El PIC nos resuelve eso integrando en un solo elemento todos esos periféricos y ese CPU y demás componentes, como por ejemplo un clock interno, que nos facilita la integración. Entonces, propiamente, vamos a definir qué es un microcontrolador. Un microcontrolador es un dispositivo electrónico programable que posee las capacidades de una arquitectura basada en microprocesadores y que a su vez integra diversos periféricos que facilitan su implementación. Todo en un solo integrado. Entonces, esto es lo que les mencionaba ahorita, que todos estos periféricos están dentro de lo que es el microcontrolador y de esa manera nos facilita la implementación de un pequeño control. No es que con un microcontrolador vamos a hacer una computadora, sino que es algo más sencillo, son aplicaciones más específicas que requieren poco procesamiento, pero requieren periféricos. Entonces, no sé si esa parte queda clara, si no ahí me consultan, porque algunas veces se confunde lo que es un microprocesador con lo que es un microcontrolador. Y quiero que quede claro que son cosas que se basan en un principio similar, pero que son completamente diferentes. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros ahí? Sí. Ok, entonces vayamos a ver en qué aplicaciones usamos los microcontroladores. ¿Dónde se utilizan? ¿En qué nos pueden ser útiles y qué aplicaciones podemos realizar con ellos? Ok, consulta a ustedes. ¿Dónde creen ustedes que se utilizan los microcontroladores? Según estaba leyendo tanto este documento como el que usted mandó del manual, ya casi que en todos los dispositivos, Es correcto. porque ya hasta se quieren hacer un poco más inteligentes que nosotros, por así decirlo, que puedan realizar distintas funciones. Casi que a todos los dispositivos le quieren meter un microcontrolador. ¿Han escuchado ustedes hablar ahorita del problema que hay con el abastecimiento de microchips? ¿Han escuchado las noticias? Que no hay silicio y algo así estuve oyendo. Sí, más que todo el problema es con la fabricación. Por el tema de la pandemia, varias plantas detuvieron su producción de microchips y eso trajo también un efecto doble porque mucha gente en la pandemia empezó a comprar muchos dispositivos. Entonces,
lo que ocasionó fue un desabastecimiento de microcontroladores o microchips en general, y ahorita varias industrias están teniendo serios problemas para conseguir, entre eso la industria automotriz y la industria también de PCs y laptops, están teniendo serios problemas para conseguir diferentes tipos de microchips. Entonces, es una situación global, debido también a efectos de la pandemia, que supuestamente va a estar en esa condición hasta el 2023, se espera, porque hubo un consumo muy alto durante la etapa de la pandemia y no hubo producción. Entonces eso ocasionó como un hueco, por así decirlo, de microchips, de microcontroladores y microchips, y todo lo que son equipos, en este caso integrados, circuitos integrados. En general hay una escasez importante. Entonces, como ustedes mencionaron, como mencionó su compañero, ¿dónde se utilizan? Prácticamente en todo lado. En el mouse tenemos, en los teclados tenemos, en las PCs obviamente tenemos no solamente lo que es el CPU, sino que también hay microcontroladores en los periféricos. Tenemos en los televisores, prácticamente en todos los equipos de hoy en día, que son digitales, prácticamente tenemos ahí un microcontrolador. Pueden ser muy pequeños, pueden ser más elaborados, pueden ser un SoC, un System on Chip, que no solamente es microcontrolador, sino que tiene ya también microcontrolador y otros periféricos adicionales que ya se diseñan bajo medida. Pero en sí, prácticamente en todos lados están. ¿Y en qué nos pueden ser útiles? En el caso, obviando lo que ya tenemos, ¿por qué creen ustedes o consideran ustedes ya que les podrían ser útiles a ustedes en esta etapa de su carrera? ¿En qué creen ustedes que podrían utilizarlos? Y bueno, supongo que puede ser útil y para realizar proyectos o cualquier montaje de algún equipo que queramos. Uh-huh. Exacto. Una aplicación, por ejemplo, que podrían desarrollar ustedes. Ustedes quieren medir el consumo de energía de sus casas. Entonces, y quieren mandar ese dato a la nube, por darles un ejemplo. Esas aplicaciones, digamos que ya podrían existir, y ustedes las pueden conseguir en Amazon o en algunas tiendas especializadas y los pueden instalar en sus casas, obviamente con un costo de $300 o por ahí o más, pero ese proyecto ustedes lo podrían desarrollar con un presupuesto de menos de $30 y ustedes lo podrían desarrollar en sus casas. Eso por darles un ejemplo, pero igual podrían tener un sistema de riego y ustedes quieren desarrollarlo por su cuenta, igual lo pueden hacer, un sistema de riego controlado por ciertos factores que ustedes miden la humedad del suelo, si está entonces con poca humedad, entonces ustedes llegan y activan lo que es el sistema de aspersión, etc. Posibilidades hay muchísimas. Y de eso depende de ustedes qué es lo que quieran desarrollar. El microcontrolador es una herramienta de bajo costo que les permite a ustedes reprogramar diferentes tipos de aplicaciones y con eso obtener diferentes tipos de proyectos muy interesantes a desarrollar. Incluso para fines más recreativos, porque yo he visto que ya hay gente que hasta hace drones de manera solamente con un microcontrolador y listo. Correcto. Y los motores, y nada más a muy bajo costo. Exacto. Entonces ya dependerá de ustedes cómo quieran sacarle provecho. Hay por ejemplo, un estudiante de hace años de la UTN también, con un microcontrolador hizo un sistema de luces para que el carro le hiciera el mismo efecto del carro fantástico, ¿verdad? Ese juego de luces y ese sonidito. Entonces él lo hizo para gusto de él y le funcionó y creo que bastante bien. Entonces al final ustedes definen en qué les puede ser útil, pero de que tienen muchas opciones y que ustedes pueden llegar y decidir en dónde quieren aplicarlo, y eso depende de ustedes. Y eso responde prácticamente la siguiente pregunta: ¿qué aplicaciones podemos realizar con ellos? De lo que ustedes quieran desarrollar y que piensen que puede ser útil, ya sea a nivel de uso personal o si quieren ustedes posteriormente vender esa solución. También es una opción muy interesante para desarrollar.
Algunos fabricantes, tenemos a Microchip, que es de la familia de los PIC, que es el que estamos trabajando, pero también tenemos Atmel, también tenemos a Motorola con las familias 68000 y Intel también con las familias 80. Entonces, hay varias opciones y por supuesto NEC, aunque NEC creo que ya casi no está muy metido en esto, pero igual es de las opciones que mantenemos. Microchip tiene mucha fuerza en este campo, es de las más grandes, pero igual existen ahora Intel que se está tratando de meter cada vez más, y así como otras compañías. En el caso del Arduino, me parece que el Arduino usa Atmel, Atmel, me parece que es el que usa. el Atmega. El Atmega, sí, correcto. Entonces, y aquí varias opciones, para gusto los colores. Entonces, en este caso vamos a trabajar con este, pero igual existen otros fabricantes. Un microcontrolador dispone normalmente de los siguientes componentes. No solamente el CPU, sino que viene también con memoria, típicamente memoria flash, para lo que es tener el código de programación. Y también viene con memoria RAM, para lo que son datos temporales. ¿Por qué flash? Para que cuando se apague no se pierda su código, no se pierda su programación, y de esa manera mantenerlo. También tenemos memoria tipo OM o PROM o EPROM o E cuadrado PROM, dependiendo del modelo del microcontrolador, para lo que son datos, normalmente datos de inicio o inicialización o datos ahí que requiera por alguna razón guardar en la memoria y que no quiero que se pierdan cuando se apaguen, porque en la RAM lo que yo guarde se va a borrar. Obviamente también tengo líneas de entrada y salida digitales configurables. Yo puedo configurarlas como entradas analógicas a las que están definidas para tal, así como puedo asignarlas como salidas o como entradas digitales. Tengo diversos módulos periféricos, llámese temporizadores, puertos serie y paralelo. Tengo el caso de conversores analógicos digitales y también conversores digital analógico, entre otros. Y una herramienta que también se usa mucho para lo que es trabajar rápido es un clock interno, que tal vez no es el mejor, pero para trabajar rápido me funciona bastante bien, que es ese clock interno. En el caso del PIC 16F873A, con el que vamos a trabajar, pues ya antes lo mencionaba, fue creado por Microchip. Esta es la página del fabricante. Es un microcontrolador de 8 bits de procesamiento. En este caso, estos 8 bits, si ustedes los comparan con los 64 bits que los mayores procesadores tienen hoy en día, se ve pequeñito. Y lo es. Pero para normalmente las aplicaciones que vamos a usarlos, está sobrado. Está muy bien, no hace falta más. Si ya requiero, por alguna razón adicional, realizar procesamiento, funciones matemáticas avanzadas, entonces ya este sí se me queda corto y tendría que ir buscando un microcontrolador más poderoso. Y si aún así lo requiero más, entonces ya tengo que ir emigrando a lo que es otro tipo, y ya no ir a un microcontrolador, sino que traer ya con otros tipos de dispositivos más potentes a nivel de procesamiento. Como les mencionaba, este es un microcontrolador de gama media, y las características de él lo podemos ver en la hoja de datos en la página 3. Entonces ahí ustedes van a revisar en la hoja de datos esta página lo que son las características con mayor detalle de este microcontrolador. Aplicaciones diversas y soluciones especializadas para problemas específicos es lo que se busca utilizar este PIC. Entonces, algunas características adicionales de este microcontrolador: él tiene una arquitectura que se llama RISC, que es un set de instrucciones reducido. ¿A qué se refiere con esto de reducido? Que únicamente tiene 35 instrucciones. Pero estas 35 instrucciones son en ensamblador, no son en PIC-C. En PIC-C tenemos un montón más que obviamente cuando las usamos, cuando se traducen por el compilador, únicamente se van a usar esas 35 que están ya definidas en ensamblador, que es el lenguaje, por así decirlo, más básico con el que podemos programar este microcontrolador. Para nosotros esto simplemente es un dato, no vamos a usar ensamblador para programar los PIC, vamos a usar PIC-C, pero es importante que sepan la arquitectura. Está la arquitectura RISC y está la arquitectura SIX, que es complex, que es de complejo, que ya son mucho más instrucciones, que esos también se basan en el 8086 y otras arquitecturas de procesadores. Tenemos memoria de programación tipo flash, tenemos memoria RAM y tenemos memoria E cuadrado PROM, específicamente para este modelo.
Tenemos temporizadores, tenemos salidas digitales y tenemos una USART que es para comunicación serial. Tenemos interrupciones internas y interrupciones externas. ¿Para qué son las interrupciones? Bueno, es algo más o menos como cuando nosotros queremos que el dispositivo está en un estado, digamos que trabajando en cierta función, pero cuando sucede un evento externo, genera una interrupción y que ejecute esa solicitud y después vuelva a su proceso interno. Entonces, esas son las famosas interrupciones, como por darles un ejemplo, que ustedes están trabajando en un horno, el control de un horno, y él está tranquilo ahí, pero si alguien presiona un botón para que realice la apertura de la puerta, entonces él detenga todo el proceso, realice la apertura de la puerta, regrese y vuelve a su estado normal. Entonces son cosas así de ese tipo que podemos utilizar las interrupciones. Y tenemos interrupciones externas y también interrupciones internas. Y en este caso típicamente usamos las temporizaciones. ¿Sí? Como una subrutina, entonces, que la llama y la ejecuta y después vuelve a donde estaba. Correcto. Pero se ejecuta únicamente cuando se genera la interrupción. Pero sí es como una subrutina. También tenemos lo que son entradas analógicas. En este caso tenemos un ADC, un convertidor analógico digital de 10 bits de resolución, lo cual no es muchísimo, pero es suficiente. Tenemos un perro guardián, que este perro guardián lo que hace, en forma muy sencilla, es que cuando por alguna razón el microcontrolador se quedó, por así decirlo, pegado, como se dice popularmente, como se quedó en un estado de un bucle infinito, entonces el perro guardián llega y si nadie lo calma, él va a ladrar y va a reiniciar el microcontrolador. Esa es una medida de seguridad para evitar de que el microcontrolador quede en un bucle infinito y quede ahí en una condición extraña que puede generar algún tipo de problema. Hay que tener mucho cuidado con esto a la hora de configurarlo para que no vaya a generar falsos disparos o falsos reinicios, porque alguna instrucción duró un poco más o algunas instrucciones duraron un poco más de lo que normalmente duran, entonces hay que tener mucho cuidado en ajustarlo de forma correcta. También tengo un oscilador interno. Profe, ¿Sí? una pregunta, en una función como el void loop que se utilizan los arduinos, el perro guardián, en una función void loop que utilizan los arduinos, Ajá. el perro guardián mandaría un disparo. Si se queda infinitamente, digamos, el tema del perro guardián es que hay que dar una instrucción de reseteo del perro guardián. Es como una especie de calmar al perro, ¿verdad? Es como decirle, está todo bien, calmado, por decirlo de forma coloquial. Si nadie le dice eso al perro guardián, él va a ladrar y va a reiniciar. No sé si te queda un poco más claro. Más o menos, sí. O sea, yo puedo crear un lazo cíclico ahí que esté enciclado, que esté dando vueltas una y otra vez, pero dentro de ese ciclo, en algún punto, yo tengo que decirle al perro guardián, todo está bien. Ya. Si cometo el error de que activo el perro guardián y no pongo esa instrucción de que se resetee, para que lo calme, por así decirlo de forma coloquial, el microcontrolador se va a resetear porque no estoy colocando la instrucción y no me va a dar ningún error, simplemente va a suceder. Y eso ya es un problema del programador, no está considerando ese elemento. Sí, ya, comprendo. Entonces, solo se indica. Correcto, tú le das la instrucción a él que se resetee, que se calme, o sea, que todo está bien. Si no le das la instrucción, él sigue contando y cuando llega el tiempo, resetea. Ok. Pero guardián. Otras características es que es un elemento de bajo consumo de potencia, consume muy poca energía y que también tengo módulos de PWM y de comparación que me permite con el tema del PWM, es como la aplicación que mencionaba el compañero de ustedes con el tema del dron. Entonces, por medio del PWM yo puedo controlar lo que es la velocidad y otras características de algunos motores. Y una alimentación de 5 voltios. Importante, no lo alimentemos con más de 5 voltios porque lo podemos dañar. Igual con un voltaje muy pequeño tampoco porque lo podemos dañar. Entonces, sí no es un elemento delicadísimo, pero sí hay que tener cuidado de no sobrepasar los límites ni de generar algún tipo de corto en las entradas o salidas, porque al final puede generar un daño de algunas entradas o algunas salidas o dañarnos
por completo el microcontrolador. Cuesta un poco dañarlo, pero sí es posible, entonces hay que tenerlo ahí con cuidado. Por acá se muestra lo que es el diagrama de bloques. Este diagrama está en la página 7 de la hoja de datos. Y aquí podemos encontrar un diagrama de cómo más o menos es que funciona. Si ustedes llevaron digitales hace ya un tiempo, probablemente vieron la forma en que trabaja un procesador, ¿cierto? ¿Me corrigen si no? Sí, sí. Ok, entonces vean que esta estructura es muy similar a la que tiene un procesador. La diferencia está en estos periféricos acá, que un procesador no tiene esto, sino que tiene únicamente el bus de datos y direcciones y otros, pero no tiene estos periféricos aquí configurables, que sí tiene un microcontrolador. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la ALU, vemos los registros, en este caso tengo un registro que se llama W, tengo el registro de estatus, que es para ver las condiciones, ya sea que a la hora de hacer comparaciones, o si es un mayor que o menor que, todo eso lo vemos aquí en el estatus. Tengo un registro para direcciones indirectas, vean que aquí tengo una MUX, que ya sea para direccionamiento indirecto o direccionamiento directo. Aquí tengo lo que es el programa, o la memoria de programa, aquí tengo el decodificador de instrucciones, perdón, aquí lo tengo el decodificador de instrucciones, aquí tengo la instrucción, el registro de instrucción donde se almacena temporalmente, vean que aquí está el programa, entonces él va leyendo una instrucción a la vez, aquí almacena la instrucción algunas veces viene con la dirección que quiere acceder al registro, aquí está la RAM, de todos los archivos, de todos los registros que están almacenados acá, entonces puedo accederlo directamente desde la instrucción o puedo accederlo de forma indirecta a través de ya la operación típica, en este caso de este controlador, que está generado por acá. ¿Qué más tengo por aquí? Ok, tengo aquí el contador de programa, que en este caso va a ir aumentando de uno en uno para ir ejecutando línea por línea. Recordemos que el contador de programa puede hacer saltos para ejecutar subrutinas o ejecutar interrupciones. Entonces, para que no se pierda la dirección por la que él iba ejecutando, tengo lo que se llama una pila, donde iba guardando la dirección. Por ejemplo, él va ejecutando la instrucción número 100, por decirles un dato. Llegó una interrupción que dice que tiene que irse a la dirección 200. Entonces, él tiene que guardar aquí que iba por la dirección 100. Va, le cargan la dirección 200, ejecuta la interrupción, la subrutina, y después tiene que devolverse a donde iba. Entonces, la pila le dice, ok, tú vas por la 100, le regresa a la dirección 100 y él vuelve a la dirección donde estaba antes de la interrupción. ¿Está claro eso, jóvenes? Sí. Okay. Acá tengo las otras opciones que hemos visto. Tenemos lo que es el oscilador, tengo lo que es una función que se llama Power and Reset, tengo el Watchdog que vimos, el perro guardián, y tengo otra función que es un reset por bajo voltaje. Cuando el PIC detecta un voltaje bajo, para que él no haga cosas extrañas, porque a veces sucede que cuando el voltaje está muy bajo, puede ejecutar o realizar cosas no muy bien, entonces eso puede generar un problema si es un sistema que está para una función importante. Entonces es importante activarle esto para que cuando la alimentación sea muy baja, no haga cosas extrañas, entonces lo resete. Y si no sube el voltaje, entonces lo mantiene en reset, no opera. Esa es una medida de seguridad. Profe. Por acá tengo lo que es el clock, para generar el clock, que es por medio de estas entradas del oscilador 1 y oscilador 2. ¿Sí? ¿Podría aumentar un poco más el zoom? Es que se me estaba como dificultando un poco ver el... Sí, yo le iba a decir lo mismo, bro. Ok, ahí estamos. Entonces, al fin y al cabo, esta parte de acá, toda esta parte de acá y lo que es esto, es exactamente, o no exactamente igual, pero es muy similar a lo que tenemos en un microcontrolador, en un microprocesador. Toda esta parte aquí con la ALU, con los registros, con lo que es el contador de programa, con lo que es el decodificador de instrucciones, con lo que son los registros para adicionamiento directo e indirecto. Todo eso es muy similar. ¿Dónde está el principal cambio? Aquí en estas funciones adicionales y aquí en lo que son todos estos periféricos. Entonces, en grandes rasgos, esto es la arquitectura
pueden compararla ustedes con lo que es una arquitectura de un microcontrolador, de un microprocesador, para que hagan la referencia entre qué tiene y qué no tiene, pero van a darse cuenta que sí tienen muchas similitudes, pero con esas diferencias que antes mencionaba. Ok, no sé si hay alguna duda o consulta con respecto a esto. Ok, entonces vamos a quedar por acá. Igual vamos a retomar más adelante con este tema de los periféricos, pero de momento entonces continuamos. ¿De qué depende la selección de un PIC con respecto a otros? Bueno, eso va a depender mucho de lo que ustedes vayan a necesitar. Por darles un ejemplo, aquí vengo con la familia de la PIC 16F. Entonces aquí tengo el 873, 874, 876 y el 877. Si ustedes se fijan aquí, tienen muchas similitudes, pero las diferencias están en la cantidad de memoria que tengo de flash, aunque no son muchos, son 8 kilobytes, no es mucho, pero aquí tengo la mitad. Entonces, ¿de qué depende si yo escojo este o escojo este? Depende de qué tan grande va a ser mi código. Si mi código va a ser más de 4000 líneas, entonces mejor voy por acá. Recordemos que estas líneas no son líneas en PIC-C, son líneas en ensamblador. Entonces, una línea o un código en PIC-C puede que tenga 2 o 3 instrucciones en ensamblador. Entonces hay que tener cuidado con eso. No necesariamente si yo tengo 10 líneas de PIC-C de código, eso van a ser 10 líneas de ensamblador. No, probablemente sean mucho más. Entonces, esto es que considerar cuando yo tengo un programa grande o un programa no tan grande. ¿De qué depende también? De cuántas introducciones requiero, de cuántos puertos requiero. Vean que en el caso del 873 solamente tengo 3 puertos, el A, B y C. En el cambio, con el 874 tengo hasta 5. Tengo más timers, bueno, pues igual, pero también tengo comunicación paralela, en este caso en el 874, y tengo de entradas analógicas, tengo hasta 8, en el caso del 874, y en el caso del 873 solo tengo 5. Las instrucciones sí son las mismas porque todas están basadas en la arquitectura RISC. Entonces, esto en el caso de la familia 873, pero si ya esto no me es suficiente, entonces ya tengo que irme hacia la familia que sigue, que puede ser la 18, y si la 18 no me da, entonces tengo que ir entonces probablemente a la 21, y si la 21 no me da, entonces ya tengo que ir a algo más complejo. Entonces, ¿de qué depende eso? Depende de la aplicación, depende de lo que ustedes van a requerir, así escojo yo el microcontrolador. Lo que es importante cuando voy a hacer un proyecto que es para vender o es para desarrollar y después vender, tampoco es válido irme a una gama muy alta porque al final el costo va a ser mayor. Entonces tengo que ir buscando un microcontrolador que me sea suficiente, pero que no sea muy exagerado, no esté muy sobredimensionado, porque al final eso va a elevar los costos. Entonces ahí se lo menciono a la hora de escoger este tipo de dispositivos. En el caso del que estamos trabajando nosotros es de 28 pines. Este es el 873, igual el 876. Son de 28 pines, son 3 puertos. Tengo el puerto A, el puerto B y el puerto C. Y aquí, si ustedes se fijan en los nombres, vean que aquí aparece RB7/PGD. Cuando yo tengo un nombre, que en este caso es el primero, RB, y después tengo un slash y otro, quiere decir que ese puerto o esa entrada es configurable. En este caso, si vamos por acá, el RB0, vean que tiene RB0/int. Entonces, el RB0 puedo configurarlo como entrada o salida digital, pero también puedo configurarlo como la interrupción externa. Los que son solamente con un nombre, si ellos son definidos para tal y no puedo cambiarlos. Solamente en el caso de estos, puedo cambiarlos como entradas o salidas, pero en el caso de VDD sería la alimentación, VCS sería la referencia, ground, y aquí también tengo otro de ground, que es la tierra, que sería el 8 y el 19. Después tengo aquí las entradas analógicas, que son las que dicen AN0, AN1, AN2, AN3, AN4, AN5. Estas son las, perdón, esta no, esta acá, AN4. Estas son las entradas analógicas que tengo opción de habilitar
o puedo configurarlas como entradas digitales o salidas digitales. Ya eso dependerá de qué es lo que requiere. Aquí tengo las entradas de los osciladores. En este caso se coloca un cristal para que le dé la referencia de frecuencia y de esa manera pueda trabajar el clock interno que tiene el microcontrolador. Adicionalmente tengo lo que es para comparadores, para lo que es PWM, para lo que es en este caso comunicación, llama I cuadrado C, que sería con uno de estos de acá, PGD, PGC, SSL. Y también tengo, bueno, el PGM es para programar. Y también tengo lo que es serial, que serían con estos de acá, de RX y TX, para lo que es programación con la USA. Este SDO y SDI es para la conexión de I cuadrado C más bien. Entonces, acá tengo diferentes opciones muy configurables. Lo que sí tengo que tener en cuenta es que si yo configuro, por ejemplo, esta como entrada analógica, ya queda tal cual como entrada analógica. No puedo usarla después para una entrada digital. Ya sería reprogramar el microcontrolador, obviamente cambiar lo que es el cableado, porque no es lo mismo conectar una entrada analógica a una entrada digital, son cosas diferentes. Y ya cambiaría todo lo que es su estructura. Entonces, eso es importante a la hora de considerarlo, cómo voy a cablearlo el equipo, cómo voy a conectarlo y cómo voy a configurarlo. No sé si hay dudas hasta acá, jóvenes. Profe, Okay. Entonces, ese es el ejercicio que yo ahorita le coloco como tarea para que ustedes, a ver, no, este todavía no, más adelante. Este como ejercicio para ahorita. ¿Cuáles son las principales diferencias entre un microprocesador y un microcontrolador? Ya lo he dicho varias veces, ahí ustedes a ver si han puesto atención, ¿cuál sería la principal diferencia o las principales diferencias? ¿Algún valiente? ¿Alguna valiente? El microcontrolador es capaz de ejecutar operaciones aritméticas y en cambio el microcontrolador solo puede controlar alguna instrucción que tenga específico. Digamos, metamos ahí aplicaciones aritméticas complejas. Porque Sí, el controlador sí puede ejecutarse operaciones básicas, como suma, restas, y eso sí lo puede hacer. Pero ya algo muy complicado, por ejemplo, una función senoidal o una función o una integral, de ahí se queda un poquillo corto con respecto a el modelo que hemos visto. Y otra Yo diferencia, diría que otra ajá, diferencia puede ser no sé, en la aplicación que se le da a cada uno. ajá, correcto, las aplicaciones en las que se da son diferentes. También que el microcontrolador él tiene el procesador también. O sea, está compuesto por varios periféricos, como acaba de Exacto, mencionar un compañero por aquí. exacto, los periféricos. también que tiene más memoria ROM y RAM, el microprocesador. Eh, bueno, ahí estamos ahí un poquillo en el límite, ¿verdad? Porque el microcontrolador sí tiene memoria, pero el microprocesador tiene otro tipo de memoria, pero no es para lo mismo uso que le da el microcontrolador. Recordemos que el Creo que es la microcontrolador, memoria caché, ¿verdad? exacto, son cosas diferentes, ahí hay un límite ahí interesante, porque el microcontrolador lo que tiene es una memoria flash para guardar el código que va a ejecutar. En cambio, el microprocesador no tiene eso. El microprocesador va a haber una memoria aparte, externa, va a leer lo que es la secuencia, que en este caso va a estar con el sistema operativo, ¿verdad? Entonces, ahí hay una ligera diferencia, muy grande diferencia con respecto al tema de las memorias. Pero en contexto, el microcontrolador tiene varios tipos de memoria que el microprocesador no tiene varios, sino que sí tiene menos y más específico para lo que es el uso que le da. ¿Ok? Yo creo que por ahí vamos bien. Entonces, ahí de las principales diferencias que mencionaron, el uso son diferentes, el tema de los periféricos que el microcontrolador tiene, el microprocesador no tiene periféricos, el tema de las memorias que son diferentes y el tema también de la capacidad de procesamiento que es diferente.
Entonces, yo creo que por ahí estamos con eso. En el punto 2, ¿cuáles son las ventajas de utilizar un microcontrolador en lugar de otras soluciones? Por ejemplo, ustedes ahorita ya saben utilizar lo que es un FPGA, lo que es un dispositivo o lógica combinacional con integrados. Entonces, en comparación con esos, ¿qué ventajas creen ustedes que podría tener con un microcontrolador? El principal yo pienso que es el económico, que es mucho más barato. Ajá, ese es un factor. La forma de utilizarlos tal vez es como más fácil que otro porque se usa una computadora y ya se puede guardar la información. Ok. ¿Se usa una computadora en qué aspecto? ¿Cómo la...? Digamos, como para grabar la información. Ok, en caso comparado con, por ejemplo, una compuertas. A la hora de hacerlo con compuertas y a la hora de hacerlo con un PIC. Yo puedo reprogramarlo cuantas veces quiera y todo queda almacenado en la PC. También esa es una opción. En el caso, por ejemplo, de hacer una solución con puras compuertas lógicas, ¿cuál requeriría más trabajo? ¿Consideran ustedes? ¿Hacerlo a punta de compuertas o hacerlo con un microcontrolador? Pues la Compuertas más compuerta sería difícil. mucho más difícil. ¿Y cuál tendría mayores posibilidades de falla? Compuertas, La por cuestiones de compuerta. cableado. Exacto. Entonces, ahí van, por esas son las ventajas que vamos viendo, y también el tema de la reprogramación. Si ustedes cometieron un error en el tema del cableado, o en el tema del diseño con el tema de las compuertas, cambiarlo no va a ser tan fácil. En cambio, con un microcontrolador es simplemente reprogramarlo. Entonces, hay muchas ventajas con implementar soluciones con este dispositivo. Y la última pregunta es, ¿qué se debe considerar para seleccionar un microcontrolador? Y como ya se ha dicho, para lo que se vaya a emplear. Ajá, para lo que se vaya a emplear. Por ejemplo, yo estaba leyendo ahí en el manual que decía que muchos microcontroladores de 8 bits y de 4 bits se resistían a desaparecer, pero sobre todo no porque la gente estuviera resistiéndose a comprar microcontroladores de más alta gama, sino porque las aplicaciones para las que se destinan no requieren mucho tamaño. Exacto, Profe, la cantidad de entradas y salidas que necesite. correcto. También la memoria flash. Exacto, también. ¿Cuánto código voy a desarrollar? Perfecto, jóvenes. Entonces veo que vamos a ir comprendiendo la materia. Entonces vamos a continuar con el tema de la arquitectura. El tema de la arquitectura es algo que se ha discutido durante mucho tiempo. Existían principalmente dos tipos de arquitectura, o existen todavía, que es la von Neumann y la arquitectura Harvard. La arquitectura Harvard, ya saben por dónde viene el asunto. La von Neumann era una arquitectura que buscaba hacer un poco más, reutilizar recursos, por así decirlo, pero no es tan eficiente. Entonces, desde hace varios años para acá se utiliza más lo que es la arquitectura Harvard. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Principalmente en que la von Neumann tiene una sola memoria. Y en esa única memoria va datos, que son los datos de las variables, por ejemplo, que ustedes almacenan un valor de una temperatura, un valor de una tensión, etc. Y también va programa. Entonces, en una sola memoria es una especie de espagueti, donde ahí va de todo. Y eso el CPU se tiene que encargar de ir ejecutando las líneas y ir descifrando. Bueno, él sabe qué es programa y qué es dato, pero solamente tiene una sola memoria. Entonces, únicamente puede leer y escribir en una sola memoria. Y eso lo hace un poco ineficiente. En cambio, la arquitectura Harvard, tengo dos memorias. Tengo la memoria de datos y tengo la memoria de programa. La memoria de programa es donde está el código, y la memoria de datos es donde yo almaceno valores, ya sea valores de una variable específica o valores iniciales, etc. Entonces, aquí tengo la posibilidad de poder leer y escribir en ambas, así que no a la vez, pero sí con una mayor velocidad.
Entonces, esta arquitectura es la que va a predominar, o la que está predominando hoy en día. Al ver este diagrama y compararlo con este de arriba, ¿cuál creen ustedes que usa el PIC que estamos analizando? ¿Cuál creen ustedes que es, Harvard o von Neumann? ¿Puedes repetir la pregunta? Basado en este diagrama que vimos aquí, de las dos arquitecturas, von Neumann y Harvard, saben que esta es con dos memorias, esta es con una sola. ¿Cuál es la que se logra definir aquí, en este diagrama de bloques del PIC que estamos analizando, el 16F873A? No lo logro apreciar bien, profe. Ok, vamos a ver aquí. La de la izquierda, no sé pronunciar el nombre. Dijimos que la von Neumann es una sola memoria para datos y programa. Y la Harvard son dos memorias, una para programa exclusivamente y otra para datos exclusivamente. Entonces, aquí, ¿cuántas memorias estamos viendo? Está la memoria RAM y la memoria flash. Correcto. Esta es de programa. Y esta es de memoria RAM y es para datos. Entonces, además de esta, había una EPROM también, pero aquí no se logra ver, pero aquí, por aquí anda. Entonces, vemos que tenemos una memoria exclusiva para código y una memoria exclusiva para datos. Entonces, ¿cuál arquitectura sería? Harvard. Correcto. Sería la Harvard. Una sola memoria de programa y una sola para datos. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando con esta arquitectura. Es la que predomina hoy en día. Entonces, por aquí mencionaba, la arquitectura von Neumann se caracteriza por disponer de una sola memoria principal donde se almacenan datos e instrucciones de forma indistinta. A dicha memoria se accede a través de un sistema de buses único de direcciones, datos y control. En cambio, la arquitectura Harvard dispone de dos memorias independientes, una que solo contiene instrucciones y otra solo datos. Ambas disponen de sus respectivos sistemas de buses de acceso y es posible realizar operaciones de acceso, lectura y escritura simultáneamente en ambas memorias. Los microcontroladores PIC responden a la arquitectura, ya respondimos, es la Harvard. Ok. Principales partes del microcontrolador. ¿Cuáles son esas principales partes que forman a este dispositivo? Ya antes en el diagrama vimos que teníamos el procesador, teníamos la memoria, teníamos módulos de entradas y salidas, que son los periféricos, tenemos el clock, que es el reloj, que recordemos que esto no existe en un procesador, sino que es un elemento externo que nos da el clock, y tenemos controladores de periféricos, que son los que nos ayudan a controlar, por ejemplo, el PWM, la modulación de ancho de pulso, nos ayudan a lo que es las entradas analógicas, lo que es el tema de comparadores, del perro guardián, etc. Todos esos accesorios lo tenemos ya incluidos dentro del microcontrolador. Y también tenemos la alimentación. Porque al final la parte interna no es, necesariamente se alimenta con 5 voltios, pueden tener alimentaciones diferentes, pero la alimentación se encarga de hacer esa distribución dentro del integrado. ¿Cuáles son los periféricos opcionales, periféricos y opciones especiales que tenemos? Bueno, tenemos temporizadores o famosos timers, el perro guardián, que es el que antes vimos, el watchdog timer, la protección ante fallo de alimentación, que es el brownout, que es el que les mencionaba a ustedes, que hay que tener cuidado con este de acá, habilitarlo si vamos a utilizar con baterías o con algún sistema que es crítico, para que el controlador no vaya a hacer alguna cuestión extraña cuando hay una baja tensión. El modo de estado de bajo consumo, o el modo sleep, el convertidor analógico digital, y también hay algunos que tienen digital analógico, el comparador analógico, para comparar dos señales analógicas y ver si son iguales o diferentes, el modulador de ancho de pulsos, o PWM, que es el que nos puede permitir controlar posición de un servomotor pequeñito o controlar la velocidad de un motorcito,
Y también lo que tenemos son puertos de entrada serial digitales configurables y puertos de comunicación. Entonces, todo esto acá es lo que tenemos dentro de ese integrado de 28 pines que vamos a utilizar, que es el PIC 16F873A. Obviamente no podemos usar todo a la vez, sino que uno escoge. No es que yo voy a usar todas entradas digitales y también analógicas al mismo tiempo, no. Tengo que ir escogiendo qué es lo que voy a usar como uno o como el otro. En el caso de esto, el perro guardián y brownout, eso sí no hay problema, pueden trabajar en conjunto, lo que son ese tipo de funciones, pero lo que son cuestiones como entradas analógicas y comparadores y PWM, sí hay que ir escogiendo cuál de las dos o cuál de los tres, perdón, cuál de los dos, cuál de cada uno es que voy a ir escogiendo, porque no pueden trabajar todos al mismo tiempo, porque muchos usan las mismas entradas. Entonces, eso ya no se puede. Con el tema de las instrucciones, antes hablamos, son 35 instrucciones en ensamblador, son arquitectura RISC. Eso me da una eficiencia con el tema de los recursos, pero me da mayor complicación. Al ser menores la cantidad de instrucciones, yo tengo que desarrollar más. Entonces, por eso es más complicado. Y el lenguaje es en ensamblador. Entonces, en la hoja de datos, ustedes pueden encontrar las instrucciones, las 35 instrucciones que tiene el microcontrolador para trabajar en ensamblador. Ok, el tema del uso de la hoja de datos. Importante que ustedes no se la aprendan, no tienen que leérsela toda, pero sí tienen que estar un poco más familiarizados con ella. Entonces, por eso es importante saber que existe, saber cómo leerla para obtener la información necesaria. No es que ustedes, para usar el microcontrolador, tienen que leerse todo eso. No, pueden usarlo, pero sí es bueno que tengan el conocimiento de que existe esta hoja de datos, que es un poco grande, pero que pueden ayudarles en caso de tener algún tipo de problema, poder usar la referencia para encontrar la causa y la solución. Entonces, este va a ser el ejercicio que es que tiene que hacer ahorita, que en este caso es dentro de la hoja de datos, esta que ya está, aquí se menciona arriba, que ya está dentro del campus, encontrar lo relacionado al timer 1, lo relacionado al PWM y lo relacionado a las comunicaciones digitales de la USA. ¿Cuál va a ser la solución? Ustedes van a generar un documento en Word y en donde encuentren la configuración del timer 1, van a tomar un pantallazo, una captura de pantalla y lo van a pegar en ese documento en Word, tanto igual el timer 1 como el PWM, como el de la comunicación digital de la user, y eso lo van a juntar en un PDF. Eso para que les sirva de guía para ir practicando o ir conociendo un poco más lo que es la hoja de datos. Y lo otro es leer el capítulo 1 del documento Manual Microcontroller PIC 16F873A, que está también en el campus. Esas serían las dos tareas. En este caso, esta es una tarea moral, porque no la voy a calificar, no la voy a evaluar, pero sí es importantísimo que ustedes lo lean. Vean que no son muchas hojas, son como 16, y es una lectura bastante rápida y fluida. Y como ejercicio van a tener que buscar en la hoja de datos estos 3 puntos. ¿Qué jóvenes? ¿Está claro ese punto? ¿Está clara la tarea en la práctica? Sí. Sí, Profe, ¿a mí me podría explicar lo del timer? Es que no me quedó tan claro. Esto. Bueno, digamos, lo que hay que hacer en forma general. Ok, buscar en la hoja de datos, esta que está aquí, lo relacionado al timer 1. Entonces, aquí se van a buscar, quiero que hablen del timer 1. Lo ideal es que no solamente lo encuentren, lo peguen y lo busquen, sino que ahí lo van leyendo, ¿verdad? No es que van a hacer la tarea en 5 minutos, la idea es que ustedes le dediquen un poco de tiempo a leerse, a verla, a ojearla, todo lo que es la hoja de datos. Y igual, si tienen alguna duda de qué es algo específico de los datos, entonces ahí toman un pantallazo y me lo pasan por WhatsApp para responderles la consulta. Igual, la próxima semana vamos a ver un poco más de esto, de los registros, vamos a leer un poco más sobre cómo se hace la ejecución de instrucciones, vamos a ver un poco acerca de esto acá, pero sí es bueno que ya se vayan familiarizando con lo que es la hoja de datos. Entonces, por ejemplo, aquí habla de, vamos a ver, para un ejemplo,
Vamos a ver acá para que quede más claro. Entonces, aquí habla de la EPROM. Entonces, la tarea sería, ok, si fuera la EPROM, llegar y buscar cuáles son los datos que influyen a la hora de configurar la EPROM. Entonces, por ejemplo, aquí viene cómo leerla, detallarla. Entonces, ustedes pueden agarrar de esta imagen, toman un pantallazo y lo pegan en un documento en Word para evidenciar que encontraron dónde está en la hoja de datos esta parte específicamente. No sé si te queda más claro. Eso se lo tenemos que entregar. Sí, correcto. Yo ahorita Ah, la pongo como tarea. Ah, ok. ¿Eso se lo tengo que entregar ahorita o hay más tiempo? Si pueden ahorita, mejor. Igual siempre doy tiempo en la semana. Ah, ok. Sí, ya me quedó más claro, profe. Ok, perfecto. Entonces, serían únicamente del timer 1, del PWM y de la user. Igual, ojeen ahí la hoja de datos, no hagan una búsqueda rápida porque al final no tiene tanta gracia. Mejor vayan revisando la hoja de datos y en donde encuentren estos elementos, entonces ahí toman las capturas. ¿De acuerdo, jóvenes? Ok. No sé si hay alguna consulta adicional. Sí, le iba a hacer unas preguntas al Ok. final. De acuerdo. Ok, jóvenes, entonces quedaríamos por acá. Quedo pendiente de cualquier consulta adicional por WhatsApp. Y ahorita subo también la grabación para si alguno quiere repasar algún concepto. Y de igual manera, ahí tienen mi WhatsApp para que puedan consultar si fuera el caso que quieran hacer una consulta aparte. Entonces, jóvenes, que pasen Buenas noches. buena noche y estamos en contacto. Bueno, profe, gracias. Gusto.